Bienvenidos a este vídeo que habla acerca de las verdades de la Biblia. Lo que queremos hacer en este vídeo es mostrar que quizás algunas cosas que pensamos acerca de la Biblia no son del todo verdad. En primer lugar, vamos a mirar lo que es la Biblia. Pues la Biblia es una colección de 66 libros escritos por unos 40 autores diferentes. El primer libro se escribió hace más de 3000 años y el último libro se escribió hace más o menos 1900 años. La segunda cosa interesante de la Biblia es que es el libro más vendido o publicado de la historia. El libro Guinness de los récords calcula que se han vendido o publicado alrededor de 5 billones, con B de Barcelona, de copias. Para hacer una comparativa, Don Quijote de la Mancha ha vendido 500 millones de copias. Y un bestseller más reciente, Harry Potter, ha vendido 107 millones de copias. Por último, quiero añadir que los cristianos creemos que la Biblia es la palabra de Dios y nos explica cómo conocerle y volver a tener una relación con Él. Pero ahora me gustaría mirar 3 cosas que se dice acerca de la Biblia hoy en día. La primera cosa que se dice es que no podemos fiarnos de la Biblia porque no tenemos los textos originales. Nuestras Biblias en el 2022 sencillamente son copias de copias que contienen muchas invenciones posteriores. Y la primera cosa que tengo que decir es que esa afirmación es verdad. Nadie ha visto o tiene en estos momentos los textos originales. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo. Nadie ha visto lo que originalmente escribió Mateo. Esa primera transcripción de Mateo, escrito por Mateo, ha desaparecido. Pero esa afirmación es verdadera para todos los textos antiguos. Por ejemplo, en nuestros institutos estudiamos a los filósofos Platón y Aristóteles. Pero nadie tiene las copias originales que estos filósofos escribieron. Solo tenemos copias de las copias de esos textos. Por eso hay toda una ciencia que se dedica al estudio de estas copias para ver si lo que estamos leyendo hoy en el 2022 es lo mismo que se escribió hace miles de años. Entonces, para saber si un texto que tenemos hoy en día refleja lo que el primer autor escribió, tenemos que mirar los manuscritos. Antiguamente no había ordenadores ni imprentas. Para tener una copia de algún libro, tenías que hacer una copia a mano. Estas copias son conocidas como manuscritos. Pues para saber si un texto que tenemos hoy en día se parece a lo que se escribió originalmente, tenemos que mirar estos manuscritos y hacernos al menos las siguientes 2 preguntas. La primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuántos manuscritos hay? Si hay pocos manuscritos, no podemos hacer muchas comparaciones. Por ejemplo, si solo tenemos un manuscrito y ese manuscrito concuerda con lo que tenemos en la Biblia hoy en día, sabemos que nuestra Biblia del 2022 concuerda con ese manuscrito. Pero, ¿y si ese manuscrito contiene errores o cambios? Es un problema. Ahora, si tenemos muchos manuscritos, podemos hacer muchas más comparaciones y así tener la seguridad de que lo que tenemos en nuestras Biblias en el 2022 concuerdan con lo que decía la Biblia cuando se escribió originalmente. Entonces, ¿hay muchos manuscritos? Pues hagamos una comparativa con las obras que mencionamos antes, de Platón y Aristóteles. De Platón, tenemos 7 manuscritos para hacer comparaciones. De Aristóteles, tenemos más, tenemos 49 manuscritos para hacer las comparaciones.
Pero de la Biblia tenemos 5.000 manuscritos para poder hacer las comparaciones. La Biblia es el libro de la antigüedad con más manuscritos. Si rechazamos la Biblia y decimos que no sabemos si lo que tenemos hoy en día refleja lo que dijeron los autores originales, entonces hemos de rechazar toda la literatura antigua. Pero al mirar los manuscritos hay que hacer una segunda pregunta. ¿Cómo de antiguos son los manuscritos? Por ejemplo, si el primer manuscrito que tenemos data de 1000 años después de la vida de Jesús, ¿cómo sabemos que en esos 1000 años no se alteró la historia que originalmente se escribió? Pues vamos a mirar cómo de antiguos son los primeros manuscritos que tenemos de la Biblia. El manuscrito completo de todo el Nuevo Testamento más antiguo que tenemos es el Codex Sinaiticus, que se escribió entre los años 400 y 500 después de Cristo. Dicho de otra manera, unos 350 o 400 años después de los originales. Algunos pueden pensar que eso es suficiente tiempo para que se cambiara la historia original. Pero aunque la primera copia completa es de esta fecha, tenemos copias de libros sueltos que son de antes. Por ejemplo, hay copias de los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que datan de entre 150 y 250 después de Cristo. Dicho de otra forma, estos evangelios datan de unos 100 a 200 años después de los escritos originales. Pero además de esto, tenemos fragmentos de manuscritos que son de fechas aún más cercanas al original. El fragmento más antiguo de una parte de la Biblia es un fragmento del Evangelio de Juan, conocido como el fragmento John Reynolds y expuesto hoy día en la biblioteca John Reynolds en la ciudad de Manchester, en el Reino Unido. Y este fragmento data del año 110 a 140 después de Cristo. Dicho de otra manera, este fragmento data de unos 20 a 50 años después del manuscrito original. ¿Y cómo compara esto con los textos mencionados antes de Platón y Aristóteles? Pues por ejemplo, Platón. El manuscrito más antiguo que tenemos data de 900 años después del manuscrito original. Aristóteles. El manuscrito más antiguo que tenemos data de 1400 años después del manuscrito original. Nuevamente, si rechazamos la Biblia, hemos de rechazar todos los libros de la antigüedad. Ya hemos visto que podemos tener mucha seguridad de lo que tenemos en la Biblia hoy en el 2022 concuerda con lo que se escribió originalmente. Pero hay una segunda duda que tienen muchas personas. Muchas personas pueden creer que lo que tenemos es lo que se escribió originalmente, pero muchos creen que lo que está en la Biblia o es pura invención o contiene un montón de errores históricos. En primer lugar, vamos a mirar el tema de los errores históricos. La mayoría de los argumentos para demostrar estos errores históricos vienen de estudios que se hicieron hace 200 años. Por ejemplo, hace unos 200 años, unos historiadores miraron el libro de los Hechos en la Biblia. El libro de los Hechos es un libro histórico que cuenta la historia de la Iglesia en sus inicios. Y en una parte de ese libro leemos lo siguiente. Siendo Galión gobernador de Acaya, los judíos a una atacaron a Pablo y lo condujeron al tribunal. Los historiadores, al mirar este versículo, decían que el autor de Hechos se había equivocado. Porque el texto original dice Galión procónsul de Acaya. Y no había ningún texto histórico que hablara nunca de procónsules en Roma. Y no había ningún texto histórico que mencionara a Galión como gobernador en ninguna parte del Imperio Romano.
Los historiadores llegaron a la conclusión de que el autor de Hechos o se había equivocado o lo había inventado. Pero hace unos 100 años se descubrió una piedra con una inscripción que menciona a Galión y le llama procónsul. Y dice que este procónsul gobernaba la zona cerca de la ciudad de Corinto, exactamente el sitio donde estaba Pablo en este relato de Hechos. Y la fecha de la inscripción es el año 52 después de Cristo, justo la fecha en la cual la Biblia dice que Pablo estaba en Corinto. Podría entrar en muchos más ejemplos, pero aquí vemos que los descubrimientos arqueológicos de los últimos 100 años no desmienten la Biblia, sino que demuestran que lo que dice la Biblia es cierto. Quizás el tema de los errores históricos habéis quedado convencidos, pero muchos siguen diciendo, cuidado, la Biblia fue escrita por cristianos y por amigos de Jesús. ¿Cómo nos podemos fiar de ellos? ¿Cómo sabemos que no inventaron todo lo que escribieron? Es verdad que la Biblia fue escrita por cristianos, por conocidos de Jesús, pero solo por ese hecho no nos da el derecho a rechazar su testimonio. Os voy a poner un ejemplo. Imaginaros que os acusan de robo y os llevan a juicio. Y tu defensa es que tú no podías haber robado ese día porque pasaste todo el día con tu mejor amigo. ¿Creéis que sería justo que el juez rechazara el testimonio de ese amigo sencillamente porque es tu amigo? Claro que no. Lo que debe hacer el juez es cuestionar al amigo y ver si su testimonio es fiable. No podemos rechazar la Biblia sencillamente porque fue escrita por cristianos. Lo que debemos hacer es investigar si el testimonio de los escritores es fiable. En segundo lugar, tratando el tema de la invención, debemos recordar que la mayoría de las personas que escribieron la Biblia o sufrieron persecución o murieron por lo que habían escrito y defendido. Nuevamente os hago la siguiente pregunta. ¿De verdad creéis que si hubiese sido una invención, al menos uno de ellos no lo hubiese admitido para evitar la muerte? Ninguno de ellos dijo eso. Todos fueron a la muerte proclamando que lo que habían escrito era verdad. Esperamos que hayáis disfrutado de este pequeño vídeo. No es nuestro objetivo hacer un estudio exhaustivo acerca de este tema en este vídeo, sino mostrar que ciertas cosas que se dicen acerca de la Biblia no son del todo verdad. Os animamos a que sigáis estudiando este tema. Los datos que habéis visto en este vídeo son de fácil acceso, se encuentran en diferentes páginas de internet, Wikipedia o en cualquier biblioteca. Y si os interesa profundizar más en el tema, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en los datos de contacto que veréis al final del vídeo.